Favor, libro de Números, capítulo 16. Estamos viendo una serie titulada Para entrar a la tierra prometida. Y para entrar a esa tierra donde fluye la leche y miel, usted necesita, como hemos dicho, fe. Necesita gozo, contentamiento. Pero también necesita cambiar la queja, cambiar la incredulidad. Y hoy estaremos viendo de manera especial que necesitas cambiar la rebeldía de tu corazón. Números capítulo 16. Y se rebeló Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. A aquel a quien él escoja, lo acercará así. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros, y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor, para estar ante la congregación para ministrarles? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Amén. Queridos hermanos, aquí encontramos que Dios espera que nosotros cambiemos la actitud de rebelión. En la actual sociedad de la que vivimos, la rebeldía parece ser un tipo de don, un tipo de característica. Y lo peor es que esta sociedad influencia a los jóvenes para que sean los rebeldes, para que se rebelen contra sus padres, para que se rebelen contra sus presidentes, para que se rebelen contra los policías, para que se rebelen contra todo tipo de autoridad, no importa quién sea. Lo importante es que tú te rebeles. Pero es esta actitud la que trae división a las familias, muerte en la sociedad y la debilidad en la nación. Los pueblos se debilitan por la rebelión de gente que simplemente lleva la contraria. Simplemente lleva la contraria. No hace lo que se le pide y exigen más de lo que ellos mismos están dispuestos a dar. La actitud de rebelión
también se veía entre los hombres y mujeres del pueblo de Dios en Israel. Se veía entre ellos. Y amados hermanos, quiero que nosotros nos veamos en el espejo de la palabra de Dios. Porque Dios no cambia. Y nuestra rebeldía traerá lo mismo que le trajo a ellos, juicio. Lo mismo que le trajo a los hijos de Israel, la rebeldía, nos va a traer a nosotros. Los jóvenes rebeldes que rompen con toda la enseñanza de sus padres y se van a la calle, vuelven como perro arrepentido, con familia, con hijos que no pueden criar, con una vida destrozada que no pueden pagar, con deudas a las que se enfrentan, fruto de su rebelión. Pero no son los únicos. Empleados se rebelan contra sus jefes. Esposas se rebelan contra su esposo. Hombres se rebelan contra Dios. Queridos hermanos, la rebelión está en el corazón del hombre. Y esa actitud te impedirá entrar a la tierra prometida. Esa actitud de rebelión te impedirá que tus hijos entren a la tierra prometida. Mi tesis es que la rebelión en contra de la autoridad, en sentido general, revela un rechazo mucho más profundo hacia la autoridad de Dios. Esa es mi tesis. La rebelión del hombre hacia la autoridad, hacia sus pastores. La rebelión del hombre hacia el liderazgo en su nación. La rebelión de los hijos es realmente una rebelión contra Dios, quien fue quien estableció esas autoridades. Quiero, amado hermano, que vea esto, porque es importante esta enseñanza. Definamos a qué nos referimos con rebelión. La rebelión puede ser definida como la sublevación o resistencia. Cuando tú te subleva o tú resistes a algo o a alguien, las leyes o a las personas. Hay varios tipos de rebeliones. Una de ellas está permitida. Una de ellas es correcta. Cuando alguien, una autoridad, te quiere obligar a pecar, tú debes resistirlo. Es una rebelión correcta. Dios nos manda obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es importante que uno entienda que hay momentos que usted tiene que decirle no a ciertas situaciones, a ciertas normas o reglas que se nos quieren imponer, pero que son pecado. Te llevan a pecar contra tu alma, contra Dios. Son cosas injustas. Ahora, hay otro tipo de rebelión, la rebelión pecaminosa. La rebelión pecaminosa es aquella, la que nosotros ejercemos contra la autoridad que Dios ha establecido, cuando éstas nos guían de una manera sabia, justa y misericordiosa. Cuando yo me rebelo contra la autoridad que Dios estableció y esa autoridad me está instruyendo en la palabra de Dios y me guía con justicia, yo estoy pecando contra esa autoridad y contra Dios. Observe que he descrito dos tipos de rebeliones. Una pecaminosa y otra que no es pecaminosa. Por lo tanto, cuando usted se va a rebelar contra una autoridad, tiene que examinar a luz de la palabra de Dios. ¿Soy yo una persona que actúa en contra de lo que Dios ha establecido? ¿Soy una persona que está actuando neciamente?
rebelándome simplemente contra lo que Dios colocó allí? Dios nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:15. Dios nos dice que hay cosas a las que tenemos que resistir. Pero también Dios nos dice, Dios nos enseña en su palabra, que si yo me resisto a lo que Él estableció, yo estoy pecando. Si yo me rebelo contra lo que Él estableció, yo estoy pecando. 1 Samuel 15:23. Observe lo que dice allí. 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Observe que se le llama pecado, y un pecado tan perverso como el de ser un adivino o un brujo. Cuando tú eres un rebelde, tú estás actuando con igual perversidad que una persona que niega a Dios y va a la hechicería. Como pecado de adivinación es la rebelión. Cada vez que tú o yo nos rebelamos contra la autoridad, estamos pecando gravemente contra Dios. Quiero que veamos, hermanos, que la rebelión nos traerá diferentes tristezas, diferentes juicios. Por eso es la importancia de este mensaje. Para entrar a la tierra que Dios ha prometido, tú no puedes ser un rebelde. Tú no puedes ser un rebelde. Para entrar al cielo, usted no puede ser un rebelde, porque Dios estableció la manera en que tú debes entrar al cielo. Y si tú te rebelas a la manera en como Dios lo dijo y como lo que Dios estableció, tú no vas a entrar. Hay un lugar para los rebeldes y se llama el infierno eterno. Quiero que entienda esto, porque esto es importante. Coré reunió a 250 hombres y no eran no eran locos, eran líderes. Todos eran líderes, 250 líderes en Israel. Todos rebelándose contra Dios y Moisés. Todos rebelándose a una. Hermanos, veamos a través del libro de Números 16, Números capítulo 16, las razones de la rebelión o la fuente de la rebelión. Veamos entonces las fuentes de la rebelión. En primer lugar, una fuente de por qué la gente se rebela son los celos. Son celosos. La envidia hace que la gente se rebele. Números capítulo 16, versículo 3. Voy a leer de la Biblia Reina Valera. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Al igual como la mayoría de las rebeliones, esta en específico se trataba de quién tiene el control. ¿Quién tiene el control? ¿O quién tiene el poder? Y eso es lo que sucede en el día de hoy. Es tristemente como el machismo y el feminismo luchan por el poder. Dios no apoya el machismo. Esos hombres y mujeres machistas no son conforme a la voluntad de Dios. Pero tampoco Dios apoya el feminismo. Dios no está a favor del feminismo ni del machismo.
Esa lucha del poder, hombres al poder, mujeres al poder, eso no es conforme a la voluntad de Dios, hermano. Lo que sí encontramos en la palabra de Dios es que Dios establece la autoridad y los medios para alcanzar esa autoridad. Y claro, en los tiempos presentes tenemos la oportunidad de ver que hay personas que fruto del voto público puede llegar a la presidencia, como es el caso en el día de hoy de la señora Xiomara Castro. Por el voto público llegó a la presidencia. En otro momento han sido hombres. Pero observen allí que la autoridad la establece Dios. Ahora, los celos nos llevan a esta guerra por el poder. Los celos. Basta ya, dijeron Coré y sus amigos. Porque ustedes se colocan por encima de la congregación. Como que Moisés había tomado una espada y había tomado por la fuerza el liderazgo del pueblo de Dios. Eso es lo que Coré estaba diciendo. Ellos asumieron. Coré decía, somos iguales delante de Dios. Y yo digo amén. Y Moisés dice amén. Hermanos, todos somos iguales delante de Dios. Eso es importante entenderlo. Pero no confundamos el ser iguales a tener la misma responsabilidad. No es lo mismo ni es igual. Una cosa es que somos creados a imagen de Dios, todos iguales, con los mismos derechos, y yo pienso que el feminismo en ese sentido, cuando en sus inicios comenzó, logró un objetivo que da gloria a Dios. Que la mujer pudiera votar, que pudiera trabajar, que se le pagara igual que al hombre, eso es bueno y es conforme a la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo se abusó del hombre, del necesitado, como también de la mujer. Pero amados hermanos, no es lo mismo decir somos iguales a decir tenemos la misma responsabilidad. Porque la responsabilidad tiene que ver con un llamado a la autoridad, un lugar dado por Dios. Moisés, en Números 16, era el líder porque Dios lo había llamado. Punto. Dios llamó a Moisés, ¿dónde? En el desierto. Recuerden, estaba allí trabajando con sus ovejas. Ya Moisés tenía 80 años. Dios lo llama, ven que he escuchado a mi pueblo. Éxodo capítulo 3. Ven que yo te voy a mandar para que saques a mi pueblo. Y amados hermanos, Dios llamó a Moisés. Este principio es muy importante. Ha sido por el llamado de Dios que Moisés ejercía la autoridad. Por lo tanto, los celos de Coré y de ese grupo de jóvenes era infundado, no era verdadero. Moisés no había conquistado con la espada, ni se había colocado él mismo en una posición de autoridad. ¿Somos iguales? Sí, Moisés afirmó eso. Cuando ellos dijeron, tú te estás colocando por encima, ¿qué hizo Moisés? Se inclinó y se humilló. Somos iguales, pero no es lo mismo. Pero no somos lo mismo. Porque Dios llamó a Moisés y no llamó a Coré. Llamó a Moisés. Y esto es importante verlo, hermanos, porque los celos, el deseo de poder, nos ciega. Queremos destruir las reglas, cambiarlas, porque queremos el poder. Queremos dejar de reconocer el trabajo que otros hacen, porque tenemos celos amargos contra esa persona. Pero es injusto no reconocer el esfuerzo y el trabajo que otros realizan. Es como los hijos y padres. Los hijos crecen y cuando crecen, ya usted lo ve con cierta altura, a veces un poquito más alto que los padres, porque ya subieron de tamaño, ¿verdad? Y a veces los hijos pueden pensar
No, papi y yo somos los mismos, somos iguales, porque yo estoy grande. Y hay momentos que usted tiene que recordarle a su hijo que aunque delante de Dios somos iguales, pero no somos los mismos. Usted es un hijo y yo soy su papá. Es decir, se me ha dado una autoridad y un lugar que no se te dio a ti. A mí se me delegó este lugar. A mí se me mandó y se me ordenó. Se me ungió para esta obra. Si Dios no te llamó a ti, no puedes llenarte de envidia y celos. Tienes que tratar con tu corazón. Hermanos amados, si nosotros en la iglesia nos destruimos porque queremos el poder, porque queremos el lugar, nosotros estaremos socavando, destruyendo, pisoteando a Dios y a aquellas personas a las que Dios ha colocado como autoridad. ¿Cómo lo hicieron Coré y sus 250 amigos? Otra segunda causa de la rebeldía, la decepción o el engaño. Esa es otra razón. Para ellos Moisés no era el siervo que todo el mundo pensaba. Se sentían decepcionados a tal punto que no esperaban nada bueno de Moisés. Sin embargo, cuando Moisés escuchó la insinuación de que él quería ser el primero, ¿qué hizo Moisés? Se humilló. Era un hombre humilde. Moisés no buscaba ese lugar. Moisés no había exigido ese lugar. Dios lo había llamado a ese lugar. Y oiga bien, tratar con personas no es sencillo. Moisés tenía posiblemente más de 1,5 millones de personas a las que tenía que escuchar, estudiar, trabajar, alimentar, fortalecer. ¿Usted cree que era un trabajo sencillo? El trabajo que tenía Moisés. O el trabajo que tenemos nosotros como padres. Para poner un ejemplo más cercano. Fájese usted a criar muchachos, chihuines, críelo debidamente, instrúyelo, pague la escuela, pague la comida, sáquelo a actividades, pierde el sueño cuando están enfermos, báñelo, enséñele todo lo que saben y usted me va a entender. No es un trabajo fácil. El llamado que Dios hace a un padre, nadie lo puede pagar. Oiga bien, nadie. Por más millones que le paguen a un papá, eso no lo puede pagar nadie. Ese es el peso, hermano, de lo que es la responsabilidad. Y eso es lo que Moisés tenía sobre sus hombros, un gran peso. Su humildad salió a relucir. El temor de Dios acompañó a Moisés. Y es muy posible que solamente un corazón que esté luchando con sus debilidades pueda entender lo que Moisés estaba sufriendo. Queridos hermanos, Moisés tenía una gran lucha. Moisés tenía una lucha terrible, porque Moisés estaba luchando con su propio pecado, pero también con el pecado de miles y miles de personas. Moisés estaba llevando a Canaán a cientos y miles de personas, y muchos de ellos no querían ir. Muchos de ellos se rebelaron, que no querían entrar. Otros, no queremos a Moisés. Otros, no queremos a Aarón. Otros, vamos a hacer un ídolo. Hermanos, las batallas que Moisés tenía no eran pequeñas. Pero Moisés podría preguntarle, ¿realmente tú quieres mi lugar? ¿Tú quieres mi lugar? ¿Tú quieres escuchar a más de 1 millón de personas y aconsejarlos? ¿Tú quieres llevar a esta gente que no quiere ir y empujarlo a la tierra prometida? ¿Tú quieres levantar esta obra con hombres pecadores que no quieren hacer la voluntad de Dios o simplemente se niegan con un corazón rebelde? ¿Dónde estaban ustedes? Podría preguntar Moisés, cuando ya estaba
luchando contra Faraón, enfrentando al rey de Egipto. Hermanos, hay muchas preguntas que podemos hacernos, como la pregunta que tú le haces a tus hijos cuando ellos te exigen algo y tú le dices, ve acá mi hijo, a ti se te olvidó quién es que te alimenta. A ti se te olvidó quién es que paga la comida tuya. A ti se te olvidó quién es que te ha dado ese tamaño que tú tienes. A veces le preguntamos, a veces se lo decimos para ver si ellos entran en sí y vuelven en sí porque se les olvidó. No quieren tratar como si fuéramos lo mismo. Iguales. No, no somos iguales. Yo soy papá y Dios me llamó a cuidar de ti y tengo que dar cuenta delante de Dios. Y tú eres mi hijo, usted se somete a mi autoridad. Queridos hermanos, ¿qué batalla tenía Moisés? Como la batalla que tenemos nosotros en el trabajo. El que tiene empleados, ponga a trabajar empleados. No esté presente para que usted vea lo que va a suceder. El que tiene personas trabajando en algunas áreas. Qué difícil es que la gente trabaje las 8 horas que prometió trabajar. Prometen trabajar 8. Se le paga por 8. Trabajan realmente por 6. Pero cuando tú realmente tomas la lista y observas, cuando viene a ver, la realidad son 4 o 5 horas de trabajo. Mucho menos de lo que tú pagas. El empleador, hasta que no está trabajando con 3, 4, 5 gente, cabezones, que no quieren hacer su trabajo, no entiende lo que es el ser autoridad. Hay que estar en ese lugar, hay que criar hijos, hay que verlos cómo se rebelan contra uno, hay que ver cómo se rebelan los empleados para entender lo que Moisés estaba viviendo. Queridos hermanos, la rebelión es mala donde quiera que usted lo vea. ¿Usted ha visto hijos que se rebelan contra sus padres? Van a la universidad y no estudian. Y usted le paga una universidad y no estudian. Y usted está gastando miles para nada. Rebelión, una rebelión calladita, pero rebelión oculta. La decepción, a veces la gente se siente mal y por eso piensa que se puede rebelar. Hermanos, hay otras causas y voy a dar una última. Una última causa que voy a dar es la ingratitud. Tengo otras, pero la ingratitud es otra causa de rebelión. Versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? Coré y sus amigos tenían un gran privilegio: servir al Señor. Coré eran siervos del Señor, servían en las mesas, ayudaban, estaban delante de la congregación, tenían su trabajo. Pero aquí vemos que Moisés les pregunta, y es que ustedes ven poco el trabajo que ustedes tienen. Ustedes ven tan poco todo el trabajo que ustedes tienen delante de Dios. Ustedes no están agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Querido hermano, cuando nosotros no meditamos en las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, cuando dejamos de pensar en las grandes misericordias que Él ha hecho en nuestra vida, nos rebelamos, porque nos amargamos, exigimos más, creemos que no se nos ha dado todo. Pero ven acá, a ti se te olvidó de dónde Dios te sacó. A ti se te olvidó que tú vivías en el mundo, en tu pecado. A ti se te olvidó las grandes bondades que Dios ha hecho en tu vida. Por eso te estás rebelando, porque tienes un corazón lleno de ingratitud. Ellos estaban sirviendo. Versículo 10.
te hizo acercarte a ti, Coré, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Dios te llamó, Coré, a servir al pueblo de Dios. ¿Tú lo ves poco eso, Coré? Tú ves poco que Él te haya llamado a servir, ya sea como diácono, o como pastor, o como sirviendo, preparando el desayuno, limpiando la iglesia, arreglando, ayudando. ¿Tú ves poco eso? Que Dios te esté usando para su gloria. Que tú estés predicando el evangelio, visitando a los vecinos, trayéndolo a la iglesia. ¿Tú lo ves poco? Hermanos, muchas veces se nos olvida del lodo de donde Cristo nos sacó. Se nos olvida de la enfermedad de la que Cristo nos sanó. Se nos olvida lo bondadoso y misericordioso que es el Señor. Yo les decía en una reunión que tuve con los hermanos allí en Tulín, un jueves de culto de oración, hermanos, a veces pasamos por muchas tribulaciones, cosas que nos hacen sufrir, pero no olvide las Escrituras. Dios es bueno. Ponga eso en su mente y corazón. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Háblele a su alma. No permite que las circunstancias difíciles, los problemas con su esposo, los problemas de falta de dinero, las dificultades, no permitan que esas cosas te abrumen, te entristezcan. Háblale a tu corazón. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él fue misericordioso allá, Él fue misericordioso aquí, sanó a mi hijo, me liberó a mí. Él lo hizo anteriormente y lo seguirá haciendo. Dios es bueno. Hermano, no podemos tener un corazón lleno de ingratitud. Vemos a los hermanos que nos sirven, que se esfuerzan por estar con nosotros, que nos buscan en nuestra enfermedad, que nos llaman, que están atentos a nuestras necesidades. Y se nos olvida todo eso. Y cuando alguien nos falla, lo tratamos con una patada, le damos una patada por el trasero. Se nos olvida todo el bien que hemos recibido. Qué malagradecido sería el vecino al que usted siempre da un platico de comida. Y un día usted se enfermó y no le pudo dar plato de comida. Y ese día el vecino acaba con usted. Mira, fulano, esa persona así es mala. Hoy me dejó sin comida. Hoy no hizo esto por mí. No me ayudó. Todos los días tú le das un plato de comida. Un día te enfermaste, un día no pudiste porque saliste. Y ya tú eres la mala o ya tú eres el malo. Eso es ingratitud. Eso es ingratitud. Deberíamos de pensar bien de los demás. Y pensar, tal vez le pasó algo al hermano fulano que no me pudo llamar. Tal vez fulana que me dijo que iba a venir y no vino, tal vez le pasó algo. Déjame llamarla a ver cómo está. Tenemos que tener buenos pensamientos. Coré no tuvo buenos pensamientos, sino tuvo malos pensamientos contra Moisés. Y le trató de dar un golpe de estado. Se rebeló contra Moisés. Y motivó a toda la iglesia, a toda la congregación a rebelarse contra Moisés. Queridos hermanos, si recordáramos que lo único que tú mereces es el infierno, si tú recordaras que por tus pecados lo único que mereces es el fuego eterno, no te quejarías tanto y darías más gracia. Daría cada día más gracia. Fulana, pero tú estás tan mal. No. Yo estoy bien, gracias a Dios. Pero a ti se te cayó el pelo. No importa, pero tengo cabeza. No estoy muerta. Fulano, pero se te dañó el carro. No importa, por lo menos tengo el carro. Dios es bueno. Ay, pero ese hombre, tanto que pelea. Sí, pelea, pero también tenemos nuestros buenos tiempos y nos damos nuestros abrazos. Yo sí pienso en el que está solo. Ay del solo, yo no estoy solo. Hermano, cuando usted se pone a pensar en lo difícil que vive la vida aquel que no tiene nada y tú tienes tanto,
La ingratitud no puede ser una respuesta. Debe ser dar gracias al Señor. Amado hermano, otra fuente es de la rebelión, en la obstinación. Ser un obstinado. En el versículo 12, Moisés llama a unos jóvenes: vengan, que quiero hablar con ustedes. Datán, Abirán, vengan, que quiero hablar con ustedes. No se me junte con este muchacho Coré, que es un rebelde. ¿Sabe lo que dijeron Datán y Abirán? No iremos. Datán y Abirán fueron obstinados. Obstinados. Moisés quería hablar con ellos de forma personal. Datán, Abirán, yo siempre he sido su siervo. Le he estado sirviendo a ustedes. ¿Qué pasa? Yo los crié a ustedes de pequeñito. ¿Qué sucede, Datán y Abirán? Ahora le van a faltar respeto a su papá, a su amigo Moisés. Moisés quería hablar con ellos para que entendieran el peligro que estaban corriendo al lado de una muy mala compañía llamada Coré. Pero Datán y Abirán no escucharon a Moisés, se rebelaron, fueron obstinados. A mí no me importa, yo voy a seguir con mi amigo. Amado hermano, la rebelión es producida por obstinación, ingratitud, decepción, celos, y tengo otras más: descontento, desconfianza. Pero quiero pasar ahora a los peligros de la rebelión. Número 16, versículo 16. Y dijo Moisés a Coré: tú y toda tu compañía presentaos mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él, y cada uno de vosotros traiga su incensario delante del Señor. 250 incensarios. Tú también, Aarón, cada uno traiga su incensario. Cada uno tomó su incensario y puso fuego en él, y echó incienso en él. Y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos. Mire esto. Coré preparó una guerra contra Moisés y Aarón. Allí se reunieron, versículo 19, número 16, 19. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos, a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón. ¿A quién habló el Señor? A Moisés y a Aarón. No habló a Coré, a Datán, a Abirán y a los 250 muchachos rebeldes que estaban ahí. Versículo 21. Apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos, Moisés y Aarón, cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés. ¿Con quién está hablando Dios? Con Moisés. Está ignorando a Datán, a Abirán y a Coré. Versículo 24. Habla a la congregación y diles: alejaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abirán, y le siguieron los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, junto con sus mujeres, hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras
y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Observen allí, amados hermanos, el terrible peligro de la rebelión. Trajo juicio. La rebelión trajo juicio. 250 hombres fueron muertos. Datán, Abirá y Coré fueron tragados por la tierra. Y oiga bien, recordemos que Moisés trató de hablar con Datán y Abirán. Trató de llamarlo a tiempo. Aléjense de este hombre. Este es un hombre perverso, Coré. Y esos hombres fueron obstinados. Consecuencia, la tierra se los tragó. Se los tragó. Hermanos, todo estaba dispuesto. Eran hombres jóvenes, más que Moisés. Tenían a la congregación, a todo el pueblo de parte de ellos. Parece que ganaron. Parece que esos hombres jóvenes ganaron. Somos la juventud. Somos la sangre nueva. Y el pueblo está con nosotros. Hay un solo problema. Dios no está con ustedes. Porque lo que ustedes promueven es la rebelión del pecado. Lo que ustedes promueven es la rebelión. Y el pecado, amado hermano, la rebelión es como pecado de adivinación. Todos ellos, para Dios, eran unos idólatras, hechiceros. A ese nivel es la rebelión, hermanos. Cuando usted ve a un hombre, a una mujer, siendo un rebelde, esa persona está en peligro. Está en peligro. Dios nos apoyará, decían ellos. Dios va a estar con nosotros. Somos santos. Pero Moisés dijo, no es así. Es Dios quien dice quién es el santo. Es Dios quien llama. Yo no me tomé este lugar. Por eso Moisés dijo, vengan, vamos a ponernos delante de la puerta de reunión. Y al que Dios llame, ese es su siervo. Y ese es santo. Ah, Moisés, pero tú eres un pecador igual que nosotros. Sí, es verdad. Ah, Moisés, pero tú no eres perfecto. Es verdad. Pero no es por perfección. Es por el llamado de Dios. Dios es el que llama. Establece a esas autoridades. Hermanos amados, quiero darles algunos detalles de lo que es, de los peligros que trae la rebelión. ¿Qué consecuencia trae la rebelión? En primer lugar, una de las consecuencias de la rebelión es el retiro del cuidado de sus líderes. Cuando tú te rebelas contra la autoridad deja de protegerte. Pierde su protección. Miren lo que dice el versículo 15, Números 16, 15. Moisés aquí está orando, pero no por su bendición, sino por su juicio. No mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés está orando delante de Dios y Moisés le dice, Señor, no mires cuando ellos te ofrezcan algo. Esto es una oración imprecatoria, ¿usted sabía eso? De la que aparece en el libro de los Salmos. Moisés está pidiendo, no resplandezca tu rostro sobre ellos, no lo bendigas en esto que están haciendo.
porque están siendo rebeldes a ti, Señor. Señor, ¿qué yo les he hecho? Le he cogido un asno, le he robado, dice Moisés, Número 16, versículo 15. ¿Qué mal les he hecho? Les he servido, dejé la tranquilidad en mi casa y vine a servirles. ¿Qué mal les he hecho? La oración de Moisés fue una oración imprecatoria, una oración para que Dios actuara con su justicia, no con su misericordia, sino con su justicia. Y mire, Dios respondió esa oración. A menudo las personas se preguntan por qué aquellas en autoridad parecen tener poco interés en ellos. ¿Por qué los pastores no se acercan a fulano o a sutana, a Pedro o a Juan? Esto podría ser por la razón de que esas personas destruyen a su pastor o destruyen a su liderazgo, murmuran contra ellos, hablan mal de ellos. Y los pastores se alejan de esa persona. Hay personas a las que tú te acercas y piensan mal, hablan mal, tú le das la espalda y te critican. No te lo dicen de frente, pero te destruyen tu nombre. Es como el empleado que le pagan a tiempo, sale a la hora, pero él habla mal del jefe. Ese jefe no sirve, ese jefe aquello, ese jefe lo otro, y destruye al jefe. Querido hermano, la autoridad se alejará de ti, dejará de protegerte cuando tú peques con rebelión contra Dios y contra ellos. La autoridad es como una sombrilla de protección. Hay demasiadas luchas y peligros en este mundo y Dios ha establecido la autoridad para proteger en el hogar a los padres. Los ha colocado para proteger a los hijos. En el trabajo, a los jefes. Los ha colocado para proteger al empleado. En el país, los diputados, la policía, la parte de la army, las militares, la presidenta, ha sido colocado por Dios para proteger. Pero si somos rebeldes, amados hermanos, posiblemente esas autoridades se aparten de nosotros y nos dejen con la consecuencia de nuestra maldad. Lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia Dios ha colocado a los pastores para que sean los que alimenten, los que guíen, los que amonesten en la iglesia. Pero si usted es un rebelde, es muy posible que usted se quede solo y sufra la consecuencia de su rebeldía. Dios ha dado autoridades para hacernos bien. Romanos capítulo 13. Pablo habla de las autoridades y cómo las autoridades están llamadas por Dios para detener al que hace lo malo, pero para alabar también al que hace lo bueno. Queridos hermanos, Dios ha colocado autoridades. Dios nos protege a través de las autoridades. Ninguna autoridad es perfecta. Ni nuestra presidenta es perfecta, ni yo que soy pastor en esta iglesia soy perfecto. Las autoridades no son perfectas, por eso Dios ha establecido claramente en Mateo 18 que si algún hermano pega contra ti, tú te acerques y tú le reprendas. Mire, pastor, no me gustó la manera que usted me dijo esto, me sentí mal. Y esa es una oportunidad para tú restaurar la relación, pero también para corregir lo que está mal. Nadie puede rebelarse contra la autoridad a menos que la autoridad te mueva, te diga que peques. Cuando una autoridad, la presidenta, el pastor o quien sea, te pide que tú hagas lo malo, ahí tú tienes que resistirlo, ¿no? No, yo no voy a hacer lo malo, porque lo malo es pecado, no glorifica a Dios.
Entonces, hermanos, hay un orden. Cuando eliges ser rebelde, tú estás en peligro. Tú te pones en peligro. Mis queridos jóvenes, hasta el momento en que tú salgas de tu hogar, hasta el momento en que tú dejes de vivir con tus padres, tú tienes que someterte a la autoridad de tus padres. Ah, que yo tengo 18, tengo 21 años, soy mayor de edad. Pues si tú eres mayor de edad, sal de la casa de tus padres y paga tu casa, paga tu comida, paga tus estudios y conviértete en responsable de tu vida. Si tú eres tan grande para ser un rebelde, sal de la casa de tus padres. Si no eres una persona que puede hacer eso, aunque tenga 21 o la edad que sea de adultez, usted tiene que someterse a las reglas de esa casa. Porque ellos son la autoridad, sus padres son la autoridad. Y eso, mire, no se lo despinta a nadie. Eso es así, Dios lo ha establecido así. Cuando las esposas destruyen la autoridad de su esposo, porque no se quieren someter, han adoptado el feminismo, tú vas a destruir tu matrimonio, tú vas a destruir a tu esposo, pero también te vas a destruir tú como mujer. Usted no puede ser cristiana y feminista a la vez, porque el feminismo destruye la autoridad del hombre en el hogar y Dios no va con eso. Dios manda a la mujer a someterse a su esposo, pero manda al esposo a amar a su mujer y a dar su vida por su mujer. Es decir, que Dios pone un equilibrio. Dios, como yo decía en la escuela dominical, Dios no está a favor del machismo. Dios señala el machismo como el pecado de la maldad del hombre. Perversidad y abuso del hombre, aprovechando su fuerza contra su esposa. Pero también Dios señala el feminismo como pecado y maldad de la mujer y respetando el orden que Dios ha colocado. Hermano, ambas cosas son pecado. El cristiano, varón, no puede ser machista. Tiene que ser un siervo de su esposa, que la cuida y la ama y da su vida por ella. Eso es lo que debe ser el cristiano. Y la cristiana debe ser una sierva que se someta a su esposo en el temor de Dios, como manda Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 31. Léalo con calma, para que usted vea que lo que estoy diciendo es bíblico. Aquí no es una guerra de sexo. Eso es lo que el mundo vende para dividir la familia. Entiéndalo. Para dividir la familia, para dividir el hogar, para debilitar la sociedad. Eso es lo que está sucediendo hoy. La rebelión contra Dios y contra el orden que Él ha establecido es muy sencillo. Termina en caos y destrucción y en el juicio de Dios sobre aquellos que pegan contra Él. Ya no me da el tiempo, pero si usted se lee los versículos del 20 hasta el 35, verá que la rebelión es juzgada por Dios. Los rebeldes fueron juzgados. Datán, Corén y Abirán fueron tragados por la tierra. Y los 250 jóvenes, líderes rebeldes, Dios con el mismo fuego de los incensarios lo quemó. Ninguno se salvó. Querido hermano, esto es digno de que nosotros, la iglesia, lo evaluemos y lo observemos, para que nadie diga que no sabe, para que no hablemos de ignorancia. Si usted es un hombre, una mujer rebelde, usted no anda en el orden que Dios ha establecido. Si usted le miente a sus padres, usted es un rebelde y un mentiroso que Dios va a juzgar. Si usted es un rebelde y un mentiroso en su trabajo y le roba a su empleador, usted está pecando contra Dios.
si usted no cumple con su palabra en rebeldía a las autoridades que han sido puestas por Dios y no paga aún sus impuestos, usted es un rebelde. Amado hermano, lo que Dios ha establecido es para nuestro bien y para nuestro beneficio. La rebelión será juzgada. El pecado trae consecuencia y la consecuencia del pecado es la muerte y las desgracias que nuestras familias tienen que sufrir por nuestra propia rebeldía. Los hijos de Coré murieron. La esposa de Coré murió por la rebeldía de ese hombre. Los hijos de Datán y Abirán murieron. Queridos hermanos, cuando nosotros somos rebeldes, ¿usted cree que nuestros hijos se van a salvar? No. Van a comer de la consecuencia de nuestra rebeldía. Cuando usted ve a un hombre abusador que maltrata a su esposa en rebeldía contra Dios, sus hijos aprenden también a maltratar a sus hermanas y a maltratar a su esposa cuando se casan. Cuando usted ve a una mujer rebelde hacia sus padres, hacia su esposo, también tendrán hijos rebeldes. Esas mujeres rebeldes tienen hijos rebeldes. Así que lo que usted está sembrando hoy es lo que usted mismo se va a comer en su familia, en sus hijos. Por eso examine. Hay muchas personas que no están en la iglesia adorando porque son rebeldes contra Dios. Son rebeldes a la palabra de Dios. Prefieren estar viendo televisión en su casa, viendo programas y películas, caminando por mall, yendo a playa. El día del Señor no es para eso. Dios manda que le adoremos en espíritu y en verdad, porque a los tales Dios busca que le adoren. Queridos hermanos y hermanas, no nos rebelemos contra el Señor y su palabra. No nos rebelemos, porque las consecuencias nuestros hijos las van a sufrir, nuestra pareja la va a sufrir, nuestro hogar la va a sufrir, nosotros la vamos a sufrir. Dios nos concede tener un corazón humilde, temeroso, que haga las cosas como Dios dice en su palabra. Quiero terminar con algunas aplicaciones. Amados hermanos, Dios nos llama a tratar con nuestra rebeldía. Reconoce que cada acto, pensamiento de rebeldía es pecado. Reconócelo y apártate de eso. Reconoce con humildad tus rebeldías y pide perdón para que no dejes pasar ese pecado. Hermanos, aquí tenemos una cultura muy fea, una cultura de no reconocer nuestra responsabilidad cuando hacemos la cosa mal hecha. Tenemos una cultura muy fea aquí en Honduras. La gente le hace un daño a otro y no pide perdón. La gente maltrata a otro y no pide perdón. No es simplemente con tú pagar lo que has roto. Tú tienes que entender que has herido a una persona. Por lo tanto, tú le pides perdón a la persona y luego le paga el plato roto o la casa rota o lo que le rompiste y esa persona se siente enmendada, se siente restaurada porque tú fuiste personalmente y hablaste con él. Mire, don José, perdóneme que yo le falté. Y mire, aquí le traje su dinero o lo que le rompí. Ese José te va a perdonar. Te va a perdonar todo porque le pediste perdón, trataste con él como persona, pero también, además de restaurar la relación con él, le pagaste lo que le rompiste. Bien hecho. Es así que manda las Escrituras. Dios espera que restauremos la relación con los demás. Pero también Dios espera que paguemos los platos rotos. Hay que pagar las cosas que hemos hecho mal. Queridos hermanos, no permitamos que nuestra cultura nos domine. Los cristianos somos primeramente cristianos y después otra cosa. Hermano, yo nací en República Dominicana, pero yo soy primero cristiano antes que dominicano u hondureño.
Yo soy primeramente cristiano. Ah, que los dominicanos. Yo he escuchado a mucha gente hablar de los dominicanos y muy feo. Parece que se han topado con esos dominicanos de barrio muy malos. Y nada más dicen mala palabra. Y cuando se me acercan a mí y ven que yo no digo nada de eso, y mi manera de conducirme es muy diferente, cambian la actitud. Ah, no, tú eres otra persona. Sí, yo soy otra persona. Y yo no hablo así. Así que vamos a respetarnos. Y le pongo mi cara seria. Hay personas, hermanos, que hablan mal de los dominicanos, hablan mal del hondureño, hablan mal del chino. Pero es que nosotros, lamentablemente, a veces vamos a lugares y esparcimos una mala fama. Pero eso no quiere decir que usted sea así o que yo sea así. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ir entendiendo que somos cristianos y que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Todo primero Dios y después todo lo otro. Por eso, amados hermanos, Dios nos llama a que nos examinemos. ¿Eres tú un hombre joven? Hermano, yo pertenezco a esta generación. Y esta generación es una generación rebelde. Yo pertenezco a esta generación de rebeldes. Los rebeldes güey, los rebeldes que sé yo qué. Pero yo no soy un hombre rebelde. Porque Dios me llamó a someterme, a obedecer. Yo no puedo ser parte del pecado de esta generación. Yo tengo que ir en contra de esta generación. Si esta generación va en contra de Dios, óigalo bien, a mí me tiene en contra. Porque yo estoy de parte de Dios. Ah, esta generación quieren ser amigos de Dios. Ah, yo soy su hermano, yo soy su amigo, yo estoy de parte de Dios. Ah, tú quieres ser un cristiano desobediente a Dios. Ah, a mí como pastor no me vas a tener como un buen amiguito. No, a mí no. Yo te voy a llamar la atención y te voy a exigir, tú andas mal. ¿Qué pasa con esto? Dios quiere, amados hermanos, que seamos o estemos de parte del Señor. Porque el Señor es el que al final nos bendice, sustenta, fortalece y guarda. Vamos, hermanos, a orar dando gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra y rogar que tú bendigas este precioso evangelio que tú has revelado a través del libro de Números. Ayúdanos, Señor, a poder comprender que Cristo ha venido a darnos vida y esperanza, que Cristo ha venido para que aprendamos que tenemos que dejar esta característica, esto que se ha convertido en una cualidad de este siglo XXI y del siglo XX, la rebelión contra la autoridad. Vuélvenos a ti para poder andar sometidos a la autoridad conforme a tu palabra, entendiendo que tú eres quien pone la autoridad y que tú nos llamas a actuar justamente según tu voluntad. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.